Queridos amigos, bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de su podcast favorito, A Fondo, donde vamos a estar conversando en este viaje con distintos invitados y exponentes y tomadores de decisiones conscientes. Hoy día vamos a ir a fondo con un invitado que es de primer nivel, porque realmente es un referente de la innovación y el emprendimiento. Tengo el honor de estar con un profesor de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el Adolfo Ibáñez, director de empresas, fue gerente de emprendimiento de Corfo, consultor de distintas empresas, máster en innovación. Con ustedes, Tadashi Takaoka. Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, feliz de estar acá. ¿Te gustó la presentación? Me encantó, muy bien memorizada. No, y algo que lo primero que me vino a la mente es el Tadashi Takaoka. Tú sabes que una vez yo conocí a un gerente de Sony que se llamaba Kenichi Kasahara. ¿Ya? Y una vez me dijo una frase: ¿sabes por qué los orientales le vamos a ganar siempre a los occidentales? Porque tenemos siempre un as guardado bajo la manga y no mostramos todas nuestras cartas. Ah, mira, así que estamos con un hombre que maneja ahí la templanza, por sobre todo. Mira, veo por el nombre que nos gusta poner el mismo nombre y apellido con la misma letra. Es parte como de la cultura. Parece. ¿Qué es lo que más tenés tú de la cultura japonesa? Desde chico me daba cuenta que tenía como una lógica distinta de cuando uno tiene que hacer las cosas correctamente, y esto que dicen los asiáticos de que hacerlo correcto cuando no te están mirando parece que es algo medio... O sea, en el colegio no me ayudó mucho, la verdad, me trataban de estúpido, pero de grande me ha servido. Sí, como hacer las cosas bien, por el gusto de hacerlas bien. Claro. Sí. Oye, si pudieras volver al Tadashi de la universidad, ¿qué le dirías ahora en el presente? Hartas cosas, que no se preocupara por... Me iba mal en todos los campos, la verdad. Me iba mal en la U. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Chile. ¿Ya? Entrábamos 600 compadres y como todo cabro que entra a la Chile Ingeniería, los papás te decían que eres un genio, pues en verdad te das cuenta que eres normalito nomás. Entonces, no sé, de verdad estaba en la mitad en el desempeño, sentía que era un fracaso constante, pero fue bueno porque así maté miedo tempranamente en mi vida. Fue chistoso que esta semana me salió una declaración de la Chile felicitándome porque estaba entre los 10 perfiles con mejor reputación digital empresarial en el país. Mira. Y puse en el post, pues así, oye, me eché 7 ramos en la U, así que gracias por felicitarme, como que podés ser un mediocre en tu vida y después en algún minuto resaltar. ¿Tan así? Sí, yo creo que sí. Mira. Es bueno que te vaya mal, yo encuentro que uno tiene que... Es bueno tener crisis. Bueno, la genialidad de varios, de Albert Einstein incluso... No me compararía tan lejos, pero sí. Claro, pero no. No iría tan lejos, pero no hablaron sí. hasta entrar a los 7 años, Steve Jobs que no terminó la universidad, como que parece que igual es un... Siempre hay una historia de redención, en verdad. Siempre hay una historia de redención y resiliencia, ¿cierto? Sí. Oye, ¿y cuál fue el punto de inflexión en tu vida que te llevó a dejar el camino tradicional un poco y dedicarte a todo lo que hay hecho? Yo creo que justamente la U fue como la primera pista. A ver, yo en el colegio siempre fui tímido, introvertido y caché que eso me traía muchos problemas en la gestión de mis temas. En la U me forcé a ser un poquito más extrovertido, que un personaje al final. Yo no es mi naturaleza, todavía me canso cuando estoy muy público o cuando estoy con mucha gente, pero eso me ayudó a tomar decisiones del estilo. Y también esto que me fuera tan mal en la U, me ayudó a no confiarme en el camino tradicional, porque generalmente los que están en los primeros lugares te dicen, oye, van a tu entrevista de trabajo y te dicen, oye, yo era de los mejores de mi curso. Yo no podía decir eso. Entonces... tuve que echar mano a otras cosas. Entonces contaba que, por ejemplo, este trato tácito que hay en Chile de que cuando alguien dice, oye, ¿quién quiere ser jefe de grupo? Nadie puede levantar la mano porque es mal visto. Bueno, yo levanto la mano. Ya yo soy el jefe de grupo. Y todos me miraban con cara de, oye, compadre, eso no se hace, pero bueno, ¿qué es jefe de grupo? ¿Ha cambiado en eso el país hoy día? No sé, el ganar las Copa América. ¿Subió el ego del país o seguimos siendo...? Yo creo que hay una combinación que tal vez se malentendió. Hay una cuestión de los 90, tú eres joven, no sé si te acordás, pero en los 90... Pero alma vieja. Chile crecía a doble dígito en el PIB, y eso hizo que nos definiéramos como los jaguares de Latinoamérica, que todavía me da cringe esa definición, pero bueno. Y yo creo que mucha gente se creyó el cuento, pero confunde el hecho de que te vaya bien con ser casi maleducado, o sea, sentir que uno es inapelable, incuestionable, y eso yo creo que es un problema. Hoy día... yo diría que estamos en un proceso de equilibrio entre habernos creído demasiado, entre haber perdido el foco y entre entender que hay cosas que mejorar y que todavía estamos lejos del desarrollo. Y siento en parte que esta mimetización cultural que se ha dado por las redes sociales ayuda, por ejemplo, a que los chicos en regiones, yo soy de Antofagasta, los chicos de regiones tengan mucha más personalidad y entiendan que son igual que cualquier otro. Pero también pasa con los que somos más viejos, que entendemos que todavía no es tiempo de parar el trabajo duro. Como que... El rigor, decía. El rigor, sí. Yo creo que hay muchas cosas. ¿Se perdió fuerte el rigor? ¿Por qué?
Lo que pasa es que yo igual trato de ser cauteloso con eso, como que no sé si el trabajo duro por el trabajo duro hace... Yo no considero, por ejemplo, el chileno flojo. De hecho, al contrario, cuando veo los paraderos de micro llenos a las 6 de la mañana, gente volviendo a la casa a las 7 de la tarde, no podéis decir que ese compadre o esa mujer es floja, se saca la mugre por tratar de sacar cosas. Lo injusto de la vida es que no siempre el que más se esfuerza gana. De hecho, yo vengo de una familia clase media baja, y me he dado cuenta que, claro, el trabajo duro, que me saqué la mugre durante muchos años, con los años tú empezás a trabajar, si es que entré en esa rueda, digamos, donde te posicionáis, haces tu marca personal, etcétera, etcétera, la verdad es que trabajáis menos con el tiempo. Y todos los que están en posiciones de poder y probablemente trabajan mucho menos que antes. El problema es cuando ese trabajo duro, ese esfuerzo, no te lleva hacia una diferenciación. A uno no le pagan en realidad por las horas que trabaja, o no le pagan más por qué tan irreemplazable hasta cierto punto es. Claro, la productividad que genera también No solo la productividad, yo te diría que es, no sé, porque a un gerente general le pagan harto, no solo es por el tema de la ¿cómo se llama? No solo por el tema de la responsabilidad, sino que también no es fácil preparar a alguien para que sea gerente general de una gran compañía. Claro. No sé si esa persona es más productiva que otras personas o que más están competente. full-time, o más competente, se supone que sí, si el proceso es bueno. Pero lo que me pasa es que uno se da cuenta a veces tarde porque te venden esta pomada de que solo el esfuerzo es lo que te hace ganar, que ese esfuerzo sin dirección te puede hacer perderte. Y eso provoca que hay mucha gente que se ha sacado la mugre toda la vida. Y que se frustra. Y se frustra porque se ven un minuto y te dicen... O sea, piensen los cabros que están hoy día en la U y que salieron de la U y les dijeron, oye, cuando tú termines esto, la universidad se supone que hizo un estudio de lo que necesitaba el mercado para que tú te emplearas. Y les cae la inteligencia artificial encima, que nadie la vio venir a esta velocidad, y están teniendo problemas para conseguir trabajo. Entonces, es frustrante porque tú decís, oye, pucha, hicimos un trato, yo le iba a pagar estos temas y íbamos a sacarme buenas notas en mis cursos, y cambiaron las reglas, me cambian las reglas a mitad de camino. Lo mismo pasa con los mayores, los que están sobre 45, 50, que los empiezan a echar de las pegas. Se suponía que se hacían la pega bien, que si sacaban buenas notas en sus evaluaciones de desempeño iban a estar protegidos en el trabajo. Y en un punto les cambian las reglas del juego y te dicen, no, sabes que el más joven sale más barato y está más o menos igual de preparado. Sí. Y chuta, quedan en la calle y no pueden volver a ser gerentes. Entonces, todas esas combinaciones de temas hacen que yo cuestione mucho el tema de la productividad o el esfuerzo por sí solos. Yo creo que no son suficientes por sí solos, sino que creo que tienen que tener un propósito, una dirección, y esa conversa no te la hacen mucho la pega. ¿Cómo le cambiamos el discurso o la promesa a ese joven que a lo mejor no hay que decirle estudia y saca el cartón para ser un mejor profesional y que te vaya mejor en la vida y ganar más plata? Como que, ¿cuál debería ser la invitación o no debería haber una promesa a lo mejor? Sí, o sea, claramente no tengo respuesta, yo creo que es muy difícil, pero voy a tirar algunas hipótesis en la mesa. Lo primero es que a todos nos vendieron que para ser exitoso hay que tener un título universitario, lo cual creo que no es cierto. Claro. Lo segundo es que lamentablemente la vida es difícil porque no siempre te funciona la misma receta, depende de muchas cosas, el privilegio con el que vivas, la cuna con la que naciste, si tienes un familiar enfermo o no que tenés que cuidar. Hay muchas cosas que te afectan. Por ende, pero lo que sí creo es que cuando uno es muy joven, en la mayoría de los casos, deberías hacer sin cuestionar una buena parte del tiempo en pos de aprender. No en pos de ser un soldado, sino que en pos de aprender y entender. Absorber como un esponja. Absorber, claro. Yo por lo menos en la primera parte de mi carrera hice mucho eso. Pero ya cuando te acercás a los 30, tenés que cambiar tu chip y empezar a cuestionar. Lo que pasa es que podéis cuestionar al principio, pero el no tener experiencia hace que tus intuiciones sean malas. La gente dice, no, es que es el sentido común y la intuición. Pero yo no sé si eso es tan cierto. Yo creo que la intuición en realidad es una suma de experiencias. Por eso hay gente que le ha tocado una vida más dura y es más sabia porque ha pasado por más experiencias. No es necesariamente justo eso, pero les ha pasado. Entonces, mi primera recomendación es que ser muy observador, no tragarse el tema. Aparte que los sistemas hoy día cada vez más te pueden ayudar menos, porque no se piensa en el tema justamente de la jubilación. Hoy día, sí, claro. Un tema que fue diseñado cuando la gente llegaba hasta los 70 años nomás. Hoy día se estiró el chicle 10 años. Yo creo que con la tecnología vamos a llegar a 100. Por ende, ni siquiera es un tema de plata. Y esto es una cuestión que yo digo en mis charlas. Este es un tema de que cuando uno cumple 65 o 60 y sale de su trabajo formal, la parte más dura, obviamente hay gente que no le alcanza la plata y tiene que trabajar y eso es durísimo. Pero incluso si tienes eso resuelto, es el tema de que de un día a otro la gente te deja de escuchar.
Es un país que no valora a los viejos. Yo creo que todos los países lo hacen, que incluso siendo mitad japonés te dice, oye, no, pero en Japón tienen respeto por los... Sí, tienen respeto, pero no sé si en la mesa del comedor escuchan al más viejo cuando está ahí, y ha pasado que han cambiado ciertas cosas culturales. Por ende, yo no sé si apuntaría a los otros países, como que no necesariamente al lado es más verde, sino que tiene que ver con el hecho de que uno dice, oye, yo tengo 65, todos vemos gente hoy día de 70 años, se sienten jóvenes y hablan como gente joven en el sentido de que todavía tienen procesos mentales que pueden aportar. Entonces, pasar de un día a otro donde eras el gerente o subgerente o el puesto que tuvieras, donde cuando hablabas todos te miraban y te escuchaban, y de un día para otro ya nadie te pesca, es durísimo. O sea, yo pienso personalmente que mi ego no me va a permitir hacer eso, y por eso me empiezo a preparar desde ya para seguir siendo vigente, porque cuando tu propuesta de valor, cuando tu gran carta de presentación es el gran cargo que tienes en la gran empresa en la que trabajas, eso es complejo. Claro, y mantenerse vigente permanentemente, solo, o sea, con un fin a veces vacío. Innovar por innovar, adaptarse por adaptarse, solo por estar en el ruedo, de repente puede ser un poco estresante también. Y también lo eterno, los principios, hay cosas que no cambian, que son inalterables, pero por este afán de siempre en esa métrica de los 3 segundos, de las redes sociales, de que todo sea instantáneo, la velocidad. ¿Cómo lo haces tú desde tu mirada personal para no perderte también en esa locura de los cambios que tiene que ser siempre rápido, siempre tiene que actualizarse el software? O sea, hay un tema generacional igual. Yo no sé, pues, igual entiendo a los cabros más jóvenes cuando miran cortoplacistamente, porque desde chicos escucharon que el mundo se va a acabar, que no sé, se va a acabar el agua. Entonces, el tema de la jubilación no es ni tema para ellos, ni saben si es que van a estar acá a los 65, 60 años, sino que más bien es la lógica detrás de la permanencia y la calidad de vida. Entonces, cuando eres más joven y escuchaste eso desde chico, tratáis de canjear rápidamente. Esa es mi impresión de por qué redes sociales como TikTok o Instagram me gustan tanto, porque te queda esta sensación de poder ser, como dicen los gringos, from zero to hero, que de la noche a la mañana te vuelves famoso por alguna cuestión, un video viral. Versus, no sé, pues yo ya tengo 41, si bien no tengo tanta edad, ya estoy en una edad en la cual a mí me enseñaron mucho sobre el postergar el placer en pos de ciertas construcciones. Obviamente empecé a cuestionar ese mundo y tomé ciertos atajos, entre comillas, como por ejemplo tomar cargos más complejos que los que deberían haber correspondido para mi edad, pero con una mirada también de llegar a la jubilación. No, jubilación no es retiro, digamos, voy a seguir trabajando, pero trabajar porque quiero y no porque tenga que hacerlo. Entonces, me he dado cuenta que hay muchas cosas que a mí me ayudaron. Para mí son buenas prácticas, no creo que sean una receta, pero son buenas prácticas. Por ejemplo, hoy día lo que más funciona es la autenticidad. Y yo siempre me prometí que no iba a actuar distinto, no importa con quién estuviera. Entonces, si miran mis redes sociales o siendo director de empresa, hablo de la misma forma que hablo siempre, uso los mismos modismos, tiro la talla. Porque todos quieren encajar en un modelo. Yo creo que la gente es temerosa. En un trend. Y yo creo, claro, y yo creo que la gente es temerosa y actúa según con quién está y trata de decir cosas que sean de lugar común, y eso hace mucho daño. Daño no en el sentido de que te dañe tu imagen, sino que daño en el sentido de que como nunca te logras diferenciar porque respondes lo que la gente quiere escuchar, te empiezas a mimetizar con el resto y por ende no tienes ninguna propuesta de valor interesante. Lo que más destacaban cuando de nuevo salí en este ranking de reputación es justamente eso, no ser un gallo empaquetado o un gallo que trata de armar frases para salir adelante, digamos. Sí, pero cuéntame un poco también de Chile respecto a eso. ¿Cómo ves tú? ¿Es un país de copia? ¿Es un país que quiere siempre parecerse a otros? Se ha dicho alguna vez, yo recuerdo alguna vez en el pasado, el presidente Piñera tuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos y le dice Chile es parte del corazón de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Porque, mira, yo pongo el ejemplo de la televisión, que es algo que tengo fresco, The Voice, ponte tú, el programa de cantantes, ¿cierto? Sí. Se llama La Voz Perú, La Voz Colombia, La Voz Argentina, The Voice Chile. Ah, mira, no tenía idea de eso. Sí. O sea, esa cosa british, menos mal nuestro programa se llama A Fondo, Sí. Y no le pusimos un nombre british. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa ahí con esto de la identidad nacional? Tú que también fuiste gerente de emprendimiento de Corfo, mirabas también algunos chicos que querían financiar sus emprendimientos. ¿Cómo es el perfil del chileno? ¿Quiere parecerse a otro o tiene una identidad propia, según tú? O sea, a ver, las culturas en general, lo que he aprendido por innovación es que las culturas en realidad son las reglas tácitas de lo que hemos visto que funciona en el pasado. O sea, si yo estoy en una pega, en un trabajo donde veo que el que asciende es el que más se saca la mugre, todos nos vamos a tratar de sacar la mugre porque es lo que funciona, independiente de lo que diga el titular o lo que diga el manual o el eslogan de la empresa. Al revés, si es que estoy en una empresa donde veo que el que sube es el que mejor le cae al jefe, la cultura va a ser tratar de caerle bien al jefe o a la jefa, independiente de que en el manual diga la meritocracia es lo más importante, ¿se entiende? Entonces, lo mismo que con los niños chicos, cuando uno le dice, oye, no digas garabatos, pero si lo ve a uno con sus amigos riéndose y diciendo garabatos, asume que
una señal de amistad es Claro. hablar con garabatos. Entonces, la lógica detrás de las culturas es lo que ha funcionado. Y lo que vimos por mucho tiempo, no solo en la época post-dictadura, sino que Chile históricamente, como muchos países latinoamericanos, habían grupos sociales donde había gente que estaba muy bien puesta, los que venían descendientes de españoles, terratenientes, etc. Y tú lo que tratabas de hacer era pertenecer a ese grupo para tener una mejor vida. Posterior a la dictadura queda un poco ese remanente. No sé, de nuevo, los que son más jóvenes tal vez no sepan esto, pero en los años 90, 2000, durante este tiempo de los jaguares de Latinoamérica, Sí, el crecimiento rápido. empezaron a pasar unas cosas que yo la encontraba realmente una locura. Yo era niño, pero me acuerdo que escuché esto, de que habían personas que iban al supermercado, iban con los carros por los pasillos, las llenaban y los dejaban tirados. ¿Por qué hacían eso? Para que los vieran con... Para aparentar. Para aparentar de compraban muchas cosas. O cuando recién salieron los celulares, que eran carísimos, solo la gente con más plata tenía, Carabineros paraba, algunos por andar hablando en el auto, y le decían, no se preocupe si es de palo. Y era una madera negra, pintada negra, para que la gente pensara que tenía. O andaban con los autos con las ventanas abiertas arriba, porque en ese tiempo no todos los autos tenían aire acondicionado, son los más caros. ¿Seguimos siendo así o se ha muertos perdido? de calor. ¿O eso ha cambiado? Yo creo que ha cambiado un poco. Hay ciertos segmentos. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, tengo amigos muy exitosos que son más bien abajistas, como que les da miedo mostrar cosas. Más bajo perfil. Claro, como que tratan de que la clase social o la plata no sea tema, porque nos avergüenza mucho el tema de que destacar eso. Lo encontramos yo personalmente lo encuentro intelectualmente mal, el hecho de tratar de pensar que por tu clase social tienes más derechos. Ni siquiera es un tema moral para mí, tiene que ver con decir cómo puedes siquiera pensar que porque tenés más plata es signo de algo, sobre todo cuando es heredada. Ahora, en la práctica, igual quedan remanentes de eso. Igual tú quieres pertenecer. Eso es medio natural, eso es medio humano. Sí. Pero también lo que pasa en Chile... Como la condición gregaria de ser parte de un grupo más, de una tribu. Claro, más exclusivo, cualquiera sea, sí. digamos. Pero eso es más humano, ¿no? Sí, no pero hay un tema también con lo que está hablando de la plata. ¿Qué pasa con eso? Con hablar de plata. Hay varios hoy día, incluso creadores de contenido en redes sociales que han hablado de plata, empiezan a conversar de eso. Tu familia primero, ¿se habló de plata? La primera pregunta. Y la segunda, ¿Chile es un país que todavía sigue teniendo miedo a eso, como a conversar de plata, que los niños no sepan de plata, el ahorro, las inversiones? ¿Las descubriste grandes, las descubriste chicos? Sí. Oye, buena pregunta. De hecho, voy a contar algo que nunca había contado en un podcast. Yo vengo de una familia sin mucha plata y sufríamos harto por plata, pero aparte mi mamá venía de una familia muy pobre y siempre se quejó de no tener plata, y eso a mí como que me marcó. Y cuestionaba mucho a mi padre por no tener plata, y eso provocaba que mi papá no le dijera a mi mamá cuánta plata ganaba, que probablemente en ese tiempo, estoy hablando de los 90, habían sido 400 lucas. Seguro. Y eso me provocó mucho... ¿Y tú lo recuerdas? Sí. ¿Lo mirabas eso? O sea, a mí nunca me molestó no tener plata, nunca me humilló, ni me pareció algo de lo que tuviese que avergonzarme. Sí, obviamente me privó de muchas cosas, pero nunca fue un motivo de vergüenza para mí. Pero sí, lo traumático fue la pelea entre mis papás porque no había plata. Entonces, eso me hizo crecer con un miedo. Yo he llegado hasta donde he llegado, me siento más parecido a Bielsa que otro, en el sentido de que Bielsa siempre decía... Yo todo lo que he logrado ha sido por terror, por miedo al fracaso. Y todo lo que yo he logrado fue por miedo. No tengo así como una cosa así, no, yo tuve una visión en la vida, que pensé, no, nada. ¿En qué sentido miedo? ¿Cuando tomaste decisiones tenía siempre miedo, con cautela? ¿Como con freno a mano? No, al revés. Me la jugaba más porque tenía miedo a mimetizarme y no poder caer de nuevo en la pobreza o tener problemas de plata con mi futura familia. Mira, como la gente, como esos abuelos que vivieron la guerra y como que tienen terror a volver a la pobreza. Claro, pero en mi caso eso me hizo jugármela más. Entonces, en ese tiempo no se hablaba de plata, probablemente porque no había mucha plata. Y yo hoy día adopté obviamente con mi mujer tenemos mucha transparencia. Ella por decisiones propias decidió quedarse en la casa cuidando a nuestros hijos. Tenemos una hija mayor de 19, la Fran, y uno más chiquitito de 5, Akira. Mira. Y ella decidió volcarse todo en Akira. A ese trabajo que no es remunerado, que no tiene contrato, pero que es muy... Pero nosotros, como ella tomó esa decisión, yo de verdad hubiera sido de la idea que trabajara, pero ella tomó esa decisión, tomamos ciertas decisiones que tienen que ver con plata. Por ejemplo, hicimos una empresa, yo hoy día soy independiente. Perfecto. Y tengo una empresa que se llama Gota, porque es González, ella es su apellido, Tacaboca el mío. Gota, sí. Y entonces todo lo que vendemos es 50 y 50, ahora compramos patrimonio, pero a su nombre, porque tomamos la decisión de que siempre la mujer cuando tiene hijos queda un poco restada. Esto no es un análisis, sino que son libros que hablan de esto. Sí. Y hay que hacer un trato un poquito más proactivo en cómo hacer esa cuestión. Entonces, ¿Tú crees que puede haber un cambio ahí desde la política central? ¿O derechamente un cambio cultural? No lo sé, yo creo que es más cultural. Si bien siempre puede ser a través de leyes, yo creo que no podemos esperar a que cambie eso. Es responsabilidad de cada pareja conversar. Y lo que al final la mejor forma que tengo de explicarlo es como
perdón mi background nerd, No, pero es como por cuando Batman decidió que iba a tener un plan de eliminación para cada miembro de la Liga de la Justicia, incluyéndose al mismo que él no conoce, lo tiene Alfred. Entonces le dije lo mismo a mi esposa: si algún día nos picamos y nos separamos y yo estoy enfurecidísimo contigo, no puedo tener un botón para destruirte. Entonces esa fue la forma en que construimos esta cuestión para que ella también se pudiera proteger financieramente. Dicho eso, yo hoy día hablo abiertamente de plata. Obviamente tengo tino, pues si veo a alguien que está sin pega y tú te jactas de la plata que tenés, bueno, eres un desgraciado, no eres un tipo abierto. Pero dicho eso, cuando hablo con gente hablo de cuánto plata gano, etcétera, etcétera, pero para guiarlos en cuánto deberían pedir. Yo siempre he sentido que esto de decir es derrotoso hablar de plata o no se habla de plata, Claro. lo inventaron los gallos que pagaban los sueldos, porque es la única cosa que se me ocurre para decir, oye, ¿por qué esa simetría? Para transformarlo en un tema tabú, decís. Claro, porque es la única forma que se me ocurre que eso es una simetría de información que haría sentido. Entonces, Como que era conveniente, que claro. no supieran claro, mucho o de sea, plata. lo que se dice, claro, que es de mal gusto, y yo entiendo que hay contextos y todo lo que uno Sí, quiera, claro. pero siento que es importante hablar de plata. La planificación es súper importante en ese sentido. ¿Eres de Excel? Hoy soy un chicle y lo notáis? Sí, soy un psicópata de Excel. Tengo ¿sí? todos mis gastos desde el 2010 en un Excel. No te puedo creer, pero ya, pero ¿cómo es? Porque la gente igual a ti te ve como un referente, porque el emprendimiento, la innovación, que llegáis así en la noche... Tengo miedo que me empiecen a ver como un psicópata, pero bueno, está bien. Claro, y me decía que tiraste la cita de Batman. La cita de Entonces, Batman, ¿veis, sí. ¿veis como la cartola del banco No. y volcáis la anotación o tenéis una aplicación? No. Más base. A ver. Yo dije aquí fuera de cámara que yo me siento muy inspirado por la película Rocky 5 cuando pelea Rocky contra Iván Drago. 5 o 4, no me acuerdo ahora. Pero cuando Creo que Rocky 5. Rocky entrenando en la cabaña versus el otro que es hipertecnologizado. Entonces todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con palitos de fósforo y después lo voy perfeccionando. Perfecto. Y este es un Excel gigante que ya nadie puede entender, pero lo partí el 2010 porque como estábamos ajustados de plata tenía que ver cuánto gastábamos. Y tengo separados por ítems, no sé, luz, agua, colegios, etcétera, etcétera. Entonces, todo el gasto fijo. Fijo y variables también. Y cada variable lo que hago es que en la noche, para no saber que no voy a hacer más gastos en ese día, o en la mañana siguiente, pongo todos los gastos. A veces me paso 2 o 3 días y los lleno todos. Entonces tengo todos esos gastos y sé exactamente cuánto tengo que gastar para vivir, sé cuánto puedo ahorrar. Después hago una suma entre mis inversiones y la plata que me queda en la cuenta corriente para decir, ya esto me quedo este año, entonces puedo hacer jugadas más grandes. ¿Cómo le podemos transmitir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que eso da lo mismo si es con cuenta plata contáis mensualmente? Sí. O sea, si alguien gana el sueldo mínimo, gana un poco más, ¿lo puede hacer igual? Lo que pasa es que, a ver, todo tiene que ver con la relación que uno tiene con la plata. Si tienes una relación de sobrevivencia con la plata, no hay problema, pero hay que entender que estáis tratando de jugar. Uno siempre tiene que ser cuidadoso con los privilegios que uno tiene, que se te pasan de vista porque las empiezas a vivir muy en el día a día. Pero la razón de por qué yo partí por eso, de nuevo, es por miedo. No fue porque quisiera ahorrar o empezar a entender dónde iba a venir mi plata, es porque sabía que si gastaba más de lo que yo ganaba, no tenía quien recurrir para tener plata. Mi papá ha sido un 7 mi mamá falleció hace muchos años, mi papá se ha portado siempre un 7 conmigo, pero mi papá nunca ha tenido plata, no tiene plata, y yo no lo podía decir, papá, me presté plata para pagar el arriendo de la casa a fin de mes. No porque no quisiera él, sino que porque realmente no podía. Y eso me ayudó, saltar sin red me ayudó a decir, oye, pucha, por muchas ganas que tenga de tomar vacaciones, comprarme un auto, lo que sea, tengo que postergar el gasto hasta que realmente tenga la plata para gastar. No voy a usar créditos para, comprar cosas que fueran pasivos, digamos. Claro, que no fueran tan... Entonces, al principio fue por miedo. Entonces, ya, listo, no me pasé. Y sumado a eso, el hecho de querer correr más riesgos en pos de... Y aparte que en algún minuto dije, ya, tengo que empezar a correr riesgos más grandes porque si no, no voy a lograr sobresalir, no voy a lograr pasar hacia adelante. Entonces, lo que hice en ese momento fue decir cuánto me la puedo jugar, porque me tengo que poner en la situación de que me echen. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando me echaron de la Corfo, porque yo, cuando tú estás en servicio público, en cargos gerenciales o arriba, es normal que te echen porque cuando cambia gobierno te echan. Claro, ¿era cargo de confianza? Sí. Yo sobreviví un poco más de lo que quería haber sobrevivido porque entré con Eduardo Vitrán Bachelet 2 y seguí con Piñera 2 y Sebastián Sichel y después cambió a Pablo Terrazas y ahí me sacaron. No. Entonces, cuando yo salí de la Corfo tenía... ¿Te dolió? No, estaba bien consciente de que era el momento y todo el tema. Aparte que yo nunca estaba mucho tiempo en las pegas y ahí ya llevaba 4 años, ya me sentía casi... ¿Un poco oxidado? No oxidado, pero sabía que ya estaba haciendo la pega sin aprender tanto. Y ese tiempo siempre yo le tengo miedo a esas cosas. Entonces... Es interesante, perdona, es que ese concepto que estoy ocupando, el del miedo, ¿le agradeces al miedo? Porque finalmente el miedo ha sido un movilizador en tu vida. Sí, le agradezco el miedo porque me ayudó. Pero es una sensación... desagradable. O sea, es curioso, yo no había escuchado eso. Siempre la frase es como, el miedo paraliza, el miedo inmoviliza. Sí. En tu caso el miedo movilizó. Movilizó, sí. ¿Ya? ¿Y seguís con miedo?
Menos, bastante menos, pero siempre, como estoy muy acostumbrado a funcionar desde el miedo, cambio mis miedos. Ya no tengo miedo por mí, me siento, no estoy jubilado ni mucho menos, pero estoy bastante protegido. Pero sigo teniendo miedo, tengo miedo a otras cosas. Tengo miedo, por ejemplo, hoy día, y si me ven en mis redes sociales, soy súper paranoico para hablar. Como que hoy día estoy muy asustado con la estructura del trabajo. Porque, por ejemplo, la gente habla de esto, de la tasa de desempleo y se lo aportilla al presidente de turno o al que vendrá o al que estuvo. Claro. Y cuando uno mira los números globales, no cuajan por ninguna parte. Y si tú cambiáis de país, la conversa es la misma. Oye, que la migración, oye, que el gasto, oye, que el trabajo. Oye, no importa dónde estáis, la conversa es la misma. Y me siento guardando las proporciones, guardando mucho las proporciones, pero me siento como, no sé si vieron esa película La Gran Estafa, cuando los gallos del 2007 se empiezan a dar cuenta que los créditos de mala calidad iban a provocar una crisis inmobiliaria. La crisis subprime, con Christian Bale, sí. Eso. Entonces me empieza a pasar que veo números y no me calzan por ninguna parte. Por ejemplo, el año 2000, las personas que tenían un título profesional menor de 35 años eran 12,4%. ¿Ya? Hoy día, 25 años después, que es una época bien simbólica, porque si naciste el 2000, yo sé que uno piensa que ese cabro tiene 8 años, pero tiene 25. Y ese cabro está en su primera pega, claro. Está en su primera pega. Y la cantidad de personas menores de 35 que hoy día tienen un título es 48%. O sea, se multiplicó por 4. Wow. Pero los puestos de trabajo empleados no se han multiplicado por 4. ¿Sí? Por ende, hay una masa de gente donde va a parar. El segundo tema tiene que ver con que la IA ya está provocando efectos, que como toda revolución, digamos, tecnológica. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu opinión? Porque hablando del miedo, ¿te da miedo la inteligencia artificial? A rato sí, pero en realidad soy más proclive a que se haga a que no se haga. Y no podéis tapar el sol con un dedo. No, ya fue. Sí. Ya está, eso. Pero tus hijos, entonces, ¿tú cuántos? ¿3 hijos o 2? Dos hijos, claro. Sí, no tengo que entrenarlos de otra forma, ¿no? Como que voy a tener que adelantarme al sistema para tratar de entrenarlos de otra forma, pero por ejemplo, hay un paper en el MIT que se llama Expertise, que muestra que los chicos que están saliendo de la U están enfrentando que la primera pega, la IA se la está quitando porque muchas pegas básicas no las tienen que hacer. De hecho, yo tengo una empresa solo que podría, sacando las proporciones... Sí, Gota, que sacando por lo que gano año a año, podría contratar 2 o 3 personas. Pero no puedo. O sea, no puedo, no quiero, porque no lo necesito, porque la IA funciona en esa línea. Entonces, es duro. Socialmente uno se empieza a cuestionar, porque ¿cuál es el rol de la empresa? ¿Tiene que contratar gente o no? No, ¿cuál es el rol de la educación? También ahí vamos a empezar. O sea, seguramente es como, necesitamos ir 12 años, 14 años a un colegio, 5 años a una universidad, a lo mejor ya no. Claro. Y otro dato duro es que cuando tú miráis las empresas tecnológicas como Microsoft, Oracle o todas las grandes compañías, tuvieron saltos en el valor de sus acciones, o Tesla, salto en su valor de acciones récord, 70%, 50%, y es el año en que más gente han despedido. Entonces, no hay ninguna relación entre el desempeño financiero de las compañías y la cantidad de gente que están reteniendo, que están saliendo a conversar. Y yo, que soy director de gran empresa y converso con otros directores de grandes empresas, ningún director me ha dicho, o ningún directorio está diciendo, cuando mejore la economía, vamos a salir a contratar gente. Entonces, mi punto de fondo es, hablando del miedo, es que no quiero que cuando cumpla 50 años empiecen a aparecer amigos a quienes les tengo mucho cariño, o gente que haya conocido en mi carrera, que les tengo mucho agradecimiento, y me digan, sabes que no consigo pega. Yo creo que esa es una cuestión que hay que hacer desde ahora. Y la forma de protegerme, a mi parecer, no es una fórmula ni mucho menos, aparte que como humanidad lo estamos enfrentando todos por primera vez juntos, es que tú ya no podés confiarte en el sistema. No podés confiarte porque estás empleado. Es un símbolo de protección. Como dije antes, tu propuesta de valor no puede ser tu cargo actual en la pega en la que estás. Porque eso te deja desprotegido, porque el día que tú sales de ahí, ya sea porque sacaron tu área, te echan o tú renuncias, no puedes perder tu valor. Eso se tiene que canjear en algo. ¿Cómo podríamos solucionar ese miedo? Hay varias formas. La que ocupé yo y me funcionó fue justamente... potenciar mi marca personal. Tener un nombre raro ayuda mucho. Pero usar redes sociales, el escribir en LinkedIn o Instagram, dependiendo lo que sea tu background y dónde te posicionás. Yo creo que la gente todavía escribe mal en redes sociales en Chile, todavía las usa mal. Las usa para decir que son bacanes cuando a nadie le importa. La peor reunión que podéis tener con alguien o conversación con alguien es juntarte para que hable todo el rato de que él o ella es bacán. Pues a nadie le escucha, sino que tenés que usar tu conocimiento para ayudar a otros. ¿Y hay en tu carrera alguna decisión? Porque nosotros en este podcast, en el fondo, nos gusta conversar de esas decisiones conscientes, ¿cachai? Que en el fondo siempre hay espacios o disyuntivas, donde hay 2 caminos, y es como que tomar este o tomar este otro. ¿Reconocís en tu carrera como alguna decisión consciente, vital, que fue la que te llevó hacia... Sí, varias. O sea, de partida venirme a Antofagasta a Santiago, digamos, con todo el miedo que eso implica, meterse cuando llega a Santiago... ¿Cuántos años tenías ahí?
17 cumpliendo ya 18 para entrar a la U. Mira. Y di la PA en ese tiempo, llegué a la Chile y tenía tanto miedo que no tomaba micros de noche porque tenía miedo de perderme en Santiago. Mira. Vivía con una tía, ella me ayudó mucho, pero fue así. Pues después fue cuando a los 25 años me ofrecieron ser gerente general de una empresa. Además está decir para los que no escuchan que si alguien te ofrece ser gerente general a los 25 años es una trampa, es claramente una trampa. Me metieron en una empresa que se estaba muriendo. Y te la creíste 100%. Club de Innovación, que todavía existe, y querían quemar o sea, se iba a quemar y dijeron, ya, alguien tiene que estar navegando el barco que se está hundiendo. Pero como toda cucaracha sobreviví y salvamos la empresa con el equipo, éramos 3 gallos en la pega, y salvamos la empresa y ese fue como un punto de quiebre, fue un punto de inflexión. Ahí recordáis cuál fue como lo que logró, o sea, qué es lo que te llevó a no naufragar. Sí. Claro. Fue no confiar en mis instintos. No confiar en tus instintos. Sí, cuando la gente le dice crean en su corazón, si tienen menos de 30 años no crean en su corazón. A los 25 años dije, no sé, humildemente dije, no sé nada, no cacho nada, nunca he mandado a nadie, así que mi instinto debe ser terriblemente malo. Y me puse a leer y dije, voy a copiar todo lo que lea. Entonces empecé a aplicar innovación, que era mi especialidad en eso, o sea, no sé si llamarla especialidad, llevaba 2 años trabajando en innovación, y empecé a aplicarla, como dije, ya, a salir a entrevistar, muy obediente, ya, pasar las entrevistas a un plan, ya pasaba al plan. Y hice todo así como de libro y la empresa se salvó, solo siendo ordenado en ese tema. Obviamente ya más viejo puedo jugar con el tema. Eso te iba a decir, hoy día sí ocupáis más tu instinto. Ocupo solamente mis instintos de todo el tema, pero por eso requiere años copiando. Eso parece que es bien oriental igual, como que primero copiar, después... Claro, yo he escuchado una vez esto de las 10.000 horas haciendo algo, agarrar vuelo, obvio, y después ya... Bueno, y de hecho eso tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer ahora, que es con ver nacer y morir cientos de startups. Sí. En ese bagaje, en ese hilo que fuiste en el carrete, sí. ¿Qué diferencia quienes logran escalar de quienes no? ¿Cuál es ese factor X que tienen? Sí. Bueno, de hecho, con esa pregunta que hiciste antes, quiero conectarla porque cuando yo empecé mis redes sociales no fue por posicionarme, para ser franco, fue por pena, porque yo cuando era el gerente de emprendimiento de la Corfo recibía a muchos emprendedores y me contaban su modelo de negocio y la verdad es que hasta el día de hoy sigo viendo fallas en cómo emprenden. O sea, fallas como errores no forzados. Estructurales. Sí, diseñan mal el modelo de negocio, hacen muchas cosas mal. Entonces, emprender siempre tiene un riesgo de azar, de suerte, todo lo que queráis, pero en el caso yo encuentro que la gente lo hace mal por falta de entrenamiento. Y se mandó este mensaje al mundo de que emprender es una mezcla de pasión y a veces, por eso a mí no me gusta mucho cuando se sobredestaca el esfuerzo, ¿sí? Porque siento que fue en detrimento de la metodología. Necesitas ambos en realidad. Claro, entonces, o sea, el persevera. Claro. Dale, persevera. Sí. Y si tu producto es malo, claro, por más que perseverí... no solo el producto, la forma en que te posicionas, claro, el marketing, la estrategia. La gente, así como emprendedores en común y silvestre, no está muy entrenados en esos temas. Entonces, dicho eso, ver tantos morir fue porque, en general, no sé, hay cosas que me he dado cuenta con el tiempo. Por ejemplo, típico cuando tú tenías un emprendimiento y estás en un estancamiento, en un techo de cristal, porque tuviste algunos clientes buenos, te compran, pero estás en un techo de cristal, típico que decir, no, es que me falta marketing o me falta vendedor. Entonces, ¿a qué le llamáis techo de cristal? Como que estáis como muy... En cualquier momento te podéis ir para abajo. Claro, vendí 20 millones mensuales, pero tenéis 2 clientes que te pagan 10 cada uno y se te cae uno y te morís. O sea, los huevos no están en varias canastas. Exacto. Ya, okay. No es como que cada rato te aparecen clientes nuevos y vas creciendo. Entonces, lo que yo me di cuenta emprendiendo también y haciéndolo, además que la gente piensa que el foco está... La típica respuesta es que me falta marketing o me faltan más vendedores. Voy a contratar a un vendedor y se va a resolver. Yo no conozco ningún caso, 0 casos, en los cuales el problema se resolvió cuando tú no sabes cómo romper eso porque contrataste a un vendedor. Porque el vendedor no está entrenado para encontrar un modelo de negocio, está entrenado para decir... Dame el script, dame el guión de lo que vende y yo lo voy a hacer infinitas veces. Así como dame el prompt. Claro, infinitas veces, muchas veces y te voy a conseguir más ventas porque tú ya sabes cómo se vende. Sí. Es lo mismo el marketing. La gente piensa que el marketing es magia y en realidad el marketing es simplemente la declaración de decir yo entiendo a quién le estoy vendiendo y entiendo los canales y el mensaje que le tengo que hacer llegar, sobresimplificando por supuesto. Entonces, en esa lógica... la verdad es que ya más viejo me doy cuenta que lo que hace que el negocio venda más y empiece a crecer y escale es el tema de la estrategia. Es entender, conversar mucho con los clientes, entender cuál es la capacidad que tenéis muy distintiva a todo el resto. La gente vende mal también. Como que habla de, no sé, si yo tuviera que promocionar Cuprum, no diría... es un servicio de calidad para la gente que quiere prepararse para la jubilación, porque tú le cambias el nombre a cualquier otra AFP y podría estar prometiendo lo mismo, entre comillas. Tienes que buscar cosas en tu historia
que te permitan decir, pero en esto nosotros somos únicos. Es el elemento diferenciador. Exacto, y la gente hace mal esa pega. Entonces, la gran mayoría de los errores que cometen al crecer es por falta de diseño y metodología, no es porque le falte un vendedor. Oye, pero esto yo de verdad estoy fascinado. Lo digo a la cámara mirando porque una Biblia, Tachi, en serio que sí. Y que me quiero detener ahí, que ni siquiera está en la pauta, porque se me va ocurriendo. ¿Qué pasa ahí con esto de hacer estrategia? La estrategia se requiere, creo yo, silencio. Se requiere tiempo para pensar, para reflexionar, para armar un plan. Y hoy día en exceso de ruido, ¿cierto? Todo rápido, yo creo que por eso de repente fallan, ¿o no? Porque puede ser. Estoy 50% de acuerdo, pero quiero partir por la parte en que sí estoy de acuerdo. Eso, me gusta el debate. En lo que estoy de acuerdo en el 50% es que efectivamente vivimos bajo una lógica de que o creces o mueres. Todas las empresas te dicen, usted tiene que crecer para poder mantenerse, porque si no alguien lo va a matar porque va a venir más rápido. Y la estadística muestra que eso no es cierto. Las empresas que crecen a lo loco son las primeras en caer. De hecho, tres libros que les puedo recomendar sobre eso fueron Small Giants, Pequeños Gigantes, Company of One, Compañía de Uno, y Rework, creo que se tradujo al español como Reinicia, que es el libro de los tipos que hicieron Basecamp, una startup bien exitosa. Y estos todos dicen lo mismo. Si estáis todo el rato corriendo y todo el rato te están pidiendo más métricas y lo que yo le llamo la alquimia actual, que es la alquimia, no sé si se acuerdan, esto convertir el plomo en oro. Sí, como Nicolás Flamel. Claro, la piedra exacto, filosofal. como la piedra filosofal. La lógica actual de esta alquimia es, te voy a dar menos presupuesto y tienes que lograr más cosas. Y eso provoca que la gente esté extremadamente apretada en el día a día y no tiene tiempo para reflexionar. Con lo cual yo te encuentro razón. Efectivamente, este exceso en velocidad de crecimiento ha provocado que no nos detengamos a crear valor. Por ejemplo, en el retail yo lo veo mucho. Tendencia. Siento que están muy atrapados y que la única forma que están sobreviviendo y encontrando mejores vidas es cortándose el brazo para seguir avanzando, cerrando tiendas, despidiendo gente, pero no creando nuevo valor, y eso es súper peligroso. Pero por otra parte, la parte que no estoy tan de acuerdo es que en realidad no se hace encerrado en una pieza con grandes cerebros, sino que se hace en la calle. O sea, conversando con la calle, mirando, pasando. Pero por yo estoy de proceso, acuerdo con eso. ¿Cachai? Como que en realidad no tiene que ver tanto con el diseño y mentes privilegiadas, sino que tiene que ver más bien con quién realmente estaba en la calle. Con entender a tu cliente. Con entender a tu cliente, pero tú no entiendes a tu cliente encuestándolo, entiendes a tu cliente mirándolo cómo se comporta. Entonces, eso requiere mucho salir de la oficina, mucho sacarse la corbata, mucho llamar, mucho tomarse cafés. El focus group y la encuesta yo creo que tienen poco valor en ese sentido. Eso aplica para lo público y lo privado. Y tú eres un hombre que ha trabajado en lo público y lo privado. Así es. ¿Cuál es la experiencia que sacáis o el aprendizaje, mejor dicho? Que te lleváis de lo público y que te llevas de lo privado. ¿Son muy distintos realmente el ambiente público y privado o tienen ejes de conversación? A mí, igual en lo público he estado en espacios raros, porque, por ejemplo, siempre me han dicho que la Corfo funciona como empresa privada igual, y para qué decir Metro. Metro en realidad es como una empresa privada propiedad del Estado. Es una figura súper rara. Pero dicho eso, yo nunca quise trabajar en el mundo público, para ser franco. Siempre tuve este prejuicio de que eran lentos, de que eran flojos, burocráticos, etc. Y cuando entré al Corfo me taparon la boca, la verdad. O sea, gente súper profesional, que lo trata de hacer bien, pero también juegan en contra con un tema que yo igual entiendo de dónde viene, que es en una pega cuando echan a alguien y se dan cuenta que tienen que trabajar a cierto nivel, nada, el gerente o la gerente general dirá, bueno, hay que contratar a alguien más y se trae. En el gobierno en pos de decir, oye, ¿sabéis qué? Necesitamos más gente. Dicen, no, el presupuesto no da, o estamos en periodo de apriete, y al final una persona termina haciendo la pega de 3 personas. No podéis entregar un buen servicio, simplemente. Entonces, aquí tampoco se trata de salir ¿cómo se llama?, a contratar como loco. Obviamente hay un espacio donde tenéis que meter tecnología y a todo lo que sea, pero siento que estamos atrapados, como que lo siguen apretando, apretando, y eso provoca que cada vez hayan peores resultados en el mundo público, a mi parecer. Esta hiperpolítica de ahorro en dinero, y que Chile también paga pocos impuestos para lo que gana de repente uno acá, creo que está provocando que el sistema se estrese, y eso también tiene que ver con la falta de confianza. ¿Deberían subir los impuestos en las empresas, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿El de primera categoría, por ejemplo? Sí, o sea, si queremos llegar al tema, y esto es un tema, y acá una opinión súper personal, pero yo creo que yo entiendo a la gente que está en su casa y dice, con los casos de corrupción que se han visto, yo hoy día ya no estoy en el mundo público, digamos, si ya no estoy en Metro, en directorio, no funcionamos tanto de esa forma. Yo entiendo cuando la gente dice, no, primero arreglen las cosas, háganla bien, y después yo feliz pago. Claro. Y yo creo que no vamos a llegar a ese momento. Yo creo que tiene que ser al revés. Tenemos que pagar primero y salir a perseguir a los que se manden un condoro y hacerlos bolsa, cosa que a cualquiera siguiente le dé mucho miedo tratar de hacer cualquier tipo de corrupción mínima que se pueda hacer, y en eso todavía nos falta de castigar mucho la corrupción.
y empezar a hacer cosas donde protejáis a la gente. También depende de lo que uno considera un país desarrollado. Y eso es una creencia más personal. ¿Qué es para ti un país desarrollado? Un país desarrollado para mí no tiene que ver con que los edificios sean los más grandes o tengamos un parque temático súper famoso, sino que tiene que ver con cómo cuando tú, por algún giro en la vida, caís en mala suerte porque, no sé, te echaron y no pudiste recuperarte, un familiar se te enfermó y te gastaste toda la plata en médicos, qué tan abajo caes o qué tanto el sistema te puede proteger. Sí, ¿sí? claro. Entonces, para mí es más de no man left behind. Es como tú haces para que cualquier que esté viviendo en Chile pueda tener una vida al menos digna. Eso tiene que ver para mí con lo que es un país desarrollado. Más que los que están arriba tengan mucho arriba. ¿Y eso viene desde el Estado? No, es una mezcla. O sea, ¿Público-privado? Público-privado. Sí, no, nunca es solo el Estado. Eso sin duda. El Estado más bien trata de hacer cosas para parejar la cancha, repartir, todo lo que queráis, pero nunca pasa por ahí. La libertad financiera, ¿qué es? La Porque se habla mucho de este concepto, como Sí. libertad financiera, encuentra la libertad financiera. Sí. ¿Cuándo se es libre financieramente? La libertad financiera tiene que, en mi parecer, tiene que ver con cuando se igualan, digamos, tus deseos de consumo con la plata que tenéis disponible sin tener que trabajar, ¿ya? Ahora, eso puede ser cualquier número. Si a mí me gusta, no sé, coleccionar obras de arte multimillonaria, bueno, voy a tener que tener 100 millones de dólares probablemente para no tener que trabajar. De hecho, yo en mi caso personal, hice la matemática. De hecho, el plan que sigo hoy día es que en 10 años me quiero jubilar. Mira, y a los 51. Sí, y ese número son... Pero voy a seguir trabajando, me encanta lo que hago, pero esos son 1.000 millones de pesos y eso tiene una combinación de seguro si alguien se enferma, de seguro si me pasa algo, de ahorro, de inversiones, etcétera, etcétera, que si llego a ese número, Chile ha tenido históricamente una tasa de rentabilidad de 8% más o menos. Con ese 8% y con esos 1.000 millones puedo vivir sin tener que trabajar de nuevo. Entonces, eso para mí es libertad financiera. La tasa te mandaste. Claro, entonces alguien puede... Va a inspirar a muchos. Claro, alguien puede decir, oye, pero con $1 millón no haces nada. Bueno, yo puedo vivir y comer y salir de vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? No, hasta que me muera. Porque se vuelve una maquinita, ¿cachai? Pero si la gente dice, no, pues que mi vida cuesta $2 millones, bueno, vaya usted. Pues, claro, por eso cada uno definirá. Por eso no es solamente desde los ingresos, sino que también es de los costos. Y ojalá ser lo más, ¿cómo se llama? Restringido los gastos, no comprar tonteras. El consumismo lo único que te lleva es tener que trabajar más años, ¿no? ¿Y esta libertad financiera o bienestar financiero se relaciona con el bienestar mental? En otras palabras, ¿la plata hace la felicidad? Yo creo que la plata no hace la felicidad, pero la falta de plata hace la pena. Lo que pasa es que hay un libro muy bueno que también leí que se llama $1 per day. No sé si está en español porque habla de Estados Unidos. Dice, de vivir con $1 por un día. Claro, dice cómo es vivir con $1 en el país más rico del mundo. Entonces, muestra varios mitos de cómo la falta de protección social que de repente hay en Estados Unidos provoca que gente que ni siquiera está en la clase media, que no sé, la historia de un gallo que tenía varias pizzerías, la hija se separa y se va a vivir a la casa, un hijo se le enferma y todo, y al final pierde las pizzerías y cae en la pobreza extrema. Entonces, lo que cuenta esta lógica es cómo funciona el cerebro de la persona que tiene que estar sobreviviendo día a día. Y de ahí viene la teoría que no sé si la han escuchado, que es la teoría del ingreso básico universal. No. Que es lo que dicen del ingreso. La gente siempre piensa que cuando tú haces un ingreso básico universal, o sea, si todos recibiéramos plata básica, como un base, un claro, mínimo. para comer, vivir, tener techo, dice que todos seríamos flojos. Como la hipótesis es que nadie trabaja por gusto, por ende, todos estaríamos en la casa mirando tele sin producir nada. Pero hay una contrateoría, que de hecho Mark Zuckerberg es uno de los que apoya esa teoría, de que sí hay un grupo que va a dejar de hacer cosas, pero hay grupos que se la va a jugar más. O sea, ese que hoy día está empleado porque tiene miedo de no tener un sueldo, pero hace una cuestión que no lo llena, ese compadre podría jugársela más y tratar de hacer cosas en pos de crear un mejor mundo. Entonces, la base de esa hipótesis es que cuando tú no tienes plata no puedes pensar en el mañana. La gente en situación de pobreza no es que no mande al cabro chico al colegio porque es un desalmado o un mal padre, sino que no tiene tiempo mental, no tiene espacio mental para pensar en eso. Entonces lo más fácil es decirle, claro, ya no voy a pelear contigo, tengo demasiados problemas, quédate en la casa si querés. Si te quedas en la casa, vais conmigo al trabajo. Entonces tú decides que uno debiera garantizar al menos ese mínimo para impulsar el crecimiento. Para tener espacio mental para pensar. Es lo mismo que decían cuando se hizo el retiro el retiro hace como 2-3 años, no, el 2021-2022, que la gente dijo, oye, se van a gastar la plata en puras tonterías. Y los ítems donde más se gastó plata fue en salud,
gente que ha esperado años para poder hacerse un examen o cosas así, y temas también de educación. Entonces, hay una hipótesis ahí interesante. Obviamente, siempre puede estar el contraejemplo de Europa, dicen que mucha gente con ingreso básico se ha vuelto floja, pero el punto de fondo, y lo que sí me gustaría defender, porque no puedo defender que eso va a funcionar, no sabemos, pero lo que sí me gustaría defender es que cuando tú no tienes plata, no tienes RAM para pensar, y no puedes pensar en largo plazo, por un tema biológico. ¿No tienes RAM? Sí, no tienes cerebro así Claro. como memoria para Obvio. poder... Estáis preocupados del día a día. Exacto. Obvio. ¿Y qué pasa con Chile respecto, por ejemplo, a un tema que te toca mucho a ti, que es el I+D? Sí. Con la inversión I+D, ¿es cuánto? ¿0,6? Sí, 0,6. 0,6% del Cuando el PIB. promedio es como 2,1, creo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que aumentarlo forzosamente? Sí. Hoy día nadie está O sea, hablando de eso. o sea, ¿Es importante? Lo primero es entender que es I+D, como que yo creo que hay mucho mito en torno a eso. Expliquémoslo, de hecho, investigación y desarrollo, ¿cierto? Sí, piénsenlo así, como que el I e investigación es ciencia, es como tú averiguar que las cosas funcionan como funcionan. Me gusta explicarlo con el ejemplo de la penicilina. Cuando se descubrió la penicilina... Alexander Fleming, Sí, saludos. Fleming, claro. Ese momento es el momento de la ciencia, no es de la innovación. Después viene el desarrollo, la tecnología. ¿Cómo hago que esto funcione? Y la tecnología fue la vacuna, la inoculación del primer ser humano para ver lo que pasaba ahí. Pero ese es el momento de la tecnología, no de la innovación. Todavía no, claro. La innovación es cuando bajaron el costo de esa vacuna de $20 a 0,2 centavos de dólar y se pudo masificar. Y ese momento es el de la innovación, cuando conecta con el mercado y encuentra un modelo de negocio sostenible. ¿Ya? Entonces, todo lo que viene antes es I+D. Perfecto. Entonces, Mira, qué bien explicado. Está, No lo había escuchado de esa forma. Entonces, el tema está en que el I+D en Chile, por cosas que, y aquí de nuevo hipótesis mía, pero hay muchas cosas que pasaron en Chile que recién nos estamos desligando. Por ejemplo, el hecho de que, no sé si saben, pero la COR fue fundador de grandes empresas acá en Chile, la CTC, ¿cómo se llama? IANSA, muchas empresas que... ENAP, sí, que después se convierte en Entel. Y durante la dictadura de estas empresas, muchas se vendieron a precio de huevo a familias que eran adineradas. Por ende, esta historia del ¿cómo se llama? Del ser un self-made man, como dicen los gringos, de partir desde cero y construirlo, acá en muchas historias se saltó. Y eso provoca que la gente tenga menos empatía con el emprendedor porque dicen, oye, si yo lo logré, cualquiera lo logra. Sí, pero tú recorriste un camino que no existe en casi ningún otro país. O sea, ¿tuviste un privilegio? Tuviste un privilegio. Claro. Por ende, la lógica detrás de eso para mí es cómo haces para que la gente entienda al final lo que es construir una empresa y hacer la lógica detrás de ese crecimiento, ¿sí? Y esa lógica de crecimiento tiene que ver con cómo hacemos para que en el futuro tengas que competir con uñas y dientes para mantenerte ahí. Entonces, otros países, la forma de ganar la competencia en la guerra de hacer una empresa era con I+D. Tenías que invertir más en tecnología. Y acá en Chile, empezó a pasar que muy chico, todos vienen del mismo colegio y todo el tema. Hay relaciones sociales que te permiten mantenerte por otras cosas. O sea, ¿se está dando recién ahora? Yo te diría que se está dando recién ahora. La apertura global, la competencia. O sea, un modelo de libre mercado en serio. Sí, es chistoso con porque... todo lo que implica. Claro, porque, no sé, Estados Unidos, uno de los que más pelea por el libre mercado, y ya se tuvo que decir, no, los autos chinos eléctricos no pueden entrar acá porque los Musk pidió porque dijo, ya no podemos competir contra estos grandes. Entonces, el libre mercado hasta que empezó a perder. Pero esa lógica detrás yo creo que ayuda mucho a que la gente tenga... O sea, la hipercompetencia a mí hasta cierto punto me gusta. Me gusta porque creo que saca lo mejor de las personas en pos de decir, oye, tengo que invertir más en I+D para diferenciarme. Si no, la otra forma de diferenciarme es a carteles de colusión o empezar contratos por detrás. Y eso no puede seguir pasando. ¿Cómo imaginas Tadachi a Chile en materia de innovación, productividad, educación financiera en los próximos 10 años? Yo soy optimista porque primero por un tema natural de regresión lineal. Todos los momentos que se han vivido de revoluciones industriales, desde la misma revolución industrial de la empresa, la máquina a vapor a la electricidad, la revolución de la ilustración, digamos, todos esos temas, siempre pasa que hay 10, 15 años que son una basura porque la gente se tiene que ajustar, pero después pasa que el mundo es mejor entendiendo cómo trabajáis menos horas, tenéis un sueldo base más grande y se equipara cada vez más el trabajo en casa entre el hombre y la mujer, ¿sí? Yo creo que vamos a estar mejor. ¿Cómo? No tengo idea, pero haciendo regresión lineal siempre ha pasado. ¿Ya? En temas culturales creo que también hay un tema de cómo la cuestión se ecualiza desde el punto de vista de que uno empieza a mirar historias de otros países, trata de entender y se siente más cercano y el mundo se te achica. El chileno era muy chilenizado, muy local. Hoy día ya es medio natural, uno va a otros países, habla con cierta pachorra y los chicos que vienen detrás de nosotros no les va a parecer tan raro salir y hablar de igual a igual con un gringo, con un alemán, con quien sea, por mucho que lo vea país desarrollado, ¿sí? De lo que nos tenemos que proteger es de la desconfianza. Hay otro libro que les recomiendo, Porque fracasan los países, donde el tema número 1 es la desconfianza en las instituciones.
¿sí? Acabo de llegar de Canadá, en un festival que estaba, y me llamó, estuve en Toronto, y la verdad es que yo había ido hace 10 años atrás a Toronto a dar una charla, y ahora volví, y lo encontré bien mal, la verdad. Había mucho más grafitis que en Santiago. Sí. Yo escuché una vez que estaban los como homeless tirados en la por calle. el tema de las drogas. Sí. De hecho, me explicaban, en Canadá tú, en realidad, no hay forma de ser homeless salvo que lo queráis ser, como que, porque el sistema te protege tanto que siempre te va a dar un espacio para vivir y para comer, pero tenéis que irte a la calle, realmente querer vivir en la calle. Entonces, por cada persona que está en situación de calle acá en Chile, allá habían 4, yo creo, así, pero atestado de gente. Entonces, yo le metía a conversar a los canadienses y le decía, oye, esta cuestión está peor que hace 10 años que la vi. Y los que ellos me decían, sí, es verdad, está peor. Nada más. Como que no te decían no había un cuestionamiento es que, más. No, el primer ministro, los políticos, todo el tema. No, es que acá las nuevas generaciones. La renuncia de Dutroux no tuvo la culpa. Claro, son malos para la queja. Igual me dio la sensación que es una característica de país desarrollado, no porque encuentren que está todo bacán, sino que porque hay que ser muy cauteloso cuando uno le tira muchas piedras al sistema. Porque lo que pasa es que empiezan a aparecer caudillos y esa cuestión te lleva hacia el fascismo. De cualquier dirección, el fascismo hay de todos lados políticos, así que acá no es una defensa en un color u otro. Entonces, nos perdemos de eso a veces. Sí, claro. Y eso pasa por falta de educación cívica en Chile, que es qué realmente estamos haciendo cuando tratamos de hacer política, cuando hablamos de leyes y cosas. Entonces, mi punto de fondo desde la innovación, porque ser cientista político no es lo mío, sino que más bien desde la innovación es mantener los ojos en lo que estáis tratando de resolver. Ahí igual dijiste regresión lineal. Sí. Ese concepto es interesante, como que al final si vais para atrás, siempre todos los cambios es para mejor. Pero las tendencias se acaban. O sea, podríamos involucionar y pum, capum, nos desaparecemos y se acabó. Sí, pero me parecería raro, digamos. No hay nada en el ambiente que uno diga, oye, tienes que ser pesimista cuando uno mira las estadísticas, todo. O el botón rojo de algún país, ¿no? Claro. No, mira, lo bueno de vivir en Chile, no nos va a llegar. La tecnología todavía no da para que caiga una bomba nuclear. Seguiremos haciendo a fondo. Sí, acá vamos a hacer. De hecho, el peligro que corremos es que los otros países empiecen a correr para acá y nos sobrepoblemos porque todos van a arrancar para Chile. Chile es un país escogido, señores. Chile es un país, claro. El último hombre de pie. Exactamente. Yo te diría que cuando tú miras las estadísticas, mirando en el largo plazo siempre estamos mejor. Pero es duro, porque yo igual entiendo, no quiero ser el inocentón que les dice, no, en sus casas estén optimistas y estén contentos. Luego, si no tengo para comer o estoy desesperado, obvio que me siento pésimo y obvio que quiero cambios rápidos y obvio que voy a votar porque me prometan los cambios más rápido. Y eso es natural del ser humano. Sí. Y por eso es el rol de los que están más privilegiados tratar de ayudar en que el sistema se sostenga. ¿Qué es estar más privilegiado? Hoy día, a ver, primero, a mí, nunca me voy a olvidar de esta clase de economía en la universidad. Me dijo, hay 2 tipos de personas, las que ahorran y las que no. Punto, se acabó. Entonces, no importa cuánta plata ganáis, sino que más bien si es que al fin de mes, no importa si ganáis $1.000.000 y que hay en 0 fin de mes, está en peligro, está en riesgo de perder tu calidad de vida como tú la conoces. Entonces, esto me lo dijo una amiga que hace entrevistas en un canal, no pude encontrar la fuente, pero me dijo que hoy día solo el 10% de la gente en Chile puede ahorrar. 10%. Sí, no entiendo las razones, no sé si es porque gastamos más de lo que ganamos o porque realmente la vida está muy cara, que yo considero que sí, está muy cara, muy dura, pero eso me parece sumamente preocupante. No sé si no podéis ahorrar, es un peligro. Es un peligro porque cualquier cosa, todos estamos propensos a que nos saquen del juego. Imagínate, yo salgo acá, me atropellan, siempre bromeo que lo mejor que me podría pasar es morirme al tiro porque tengo un seguro de vida, pero si quedo medio tontado y estoy 6 meses parado, ahí sí que me voy a la vez. Claro, más difícil. Entonces la lógica detrás de esto es cómo tú haces un colchón para protegerte y seguir construyendo. Como bien dice el dicho, mientras tenga 2 manos voy a poder seguir construyendo, claro, pero entre medio si te caes muy abajo se vuelve más duro. Es bastante más difícil. Es más duro. Entonces, más educación financiera, más educación cívica. Más educación financiera, más educación cívica y más tratar de vivir de acuerdo a lo... O sea, yo creo que la terapia, Chile, en muchos países es muy difícil acceder a terapia psicológica, pero yo creo que la terapia, una de las primeras tareas que debería hacer es primero... ¿Tú estás terapiado? Sí, hace años. Y sigo terapiándome. Ya no tengo un problema así súper específico que arreglar, pero me gusta mucho como el viaje hacia adentro, es mucho más largo que el viaje para afuera. Y esa lógica detrás del tema tiene que ver con primero conocerse, entender qué es lo que uno quiere, porque otra cosa que hablamos de los chilenos querer parecer, todos tratamos de vernos como sabios o súper, no nos preocupan los problemas sociales. O pronunciar súper bien. Claro, pero uno es egoísta y uno le gustan cosas materialistas y todos tenemos cosas que hay que reconocer que te gustan porque si querés gastar plata en eso, ¿quién es uno para juzgarte? Lo único que tenés que asegurarte es que si te querés comprar un auto de 50 palos, pucha, ojalá ganéis 500 palos porque en realidad
para que sea el 10% de tu gasto nomás, ¿cachai? Claro. Porque si ganáis 60 y te estés gastando el 90 en ese auto, me parece mal. No por el auto, sino que por la decisión. Entonces, yo creo que esa parte es importante. Y si no estás ahorrando hoy día, yo creo que estamos en problemas. No solo tú, sino que la sociedad. Entonces, a veces siento que la gente piensa que esto es cada uno por su lado, y aquí el que gana, gana, y el que no ganó, bueno, se aguanta nomás, y eso nunca ha funcionado. Oye, y solo para ir cerrando, porque podríamos seguir, te podría hacer 50 preguntas más, porque de verdad creo que respondís, me van abriendo más bloques todavía. Es decir, ¿qué pasa con la historia tuya personal respecto a tus papás? Que tocaste ese punto que no tenían tanta plata, no tenían una situación de esfuerzo en tu casa. Cuando te empezó a ir mejor, ¿alguna vez una competencia tácita o te dio remordimiento o todo lo contrario? ¿Tu papá te dijo, bien, hijo, qué bueno que lo lograste, o llegaste más arriba? No, ¿Cómo fue esa relación ahí familiar? Mi papá es un hombre bien sabio, como que no, jamás. Yo sentía muy alegre, y también él jamás me dijo, oye, yo te ayudé, así que tú tírate unas luquitas para acá. Mira. Jamás. ¿Él está vivo? Sí, él está vivo. Y hoy día tiene 74 años. Y nada, yo he tomado decisiones por él, pero él jamás ha pedido, ni exigido, nada, ni siquiera ha deslizado la posibilidad de hacer cosas. Pero a mí me gusta. Y aparte de mi papá es mi esposa, o sea, la Dani, ella es súper austera, también viene de una familia sin mucha plata. Ella siendo austera y mi papá no presionándome me ayudó mucho a correr más riesgos. Entonces, no sé, pues, mi papá nació en Bolivia, no nació en Japón, y pudimos ir juntos a conocer Japón, pero en ese tiempo no teníamos tanta plata, y mi esposa me dijo, no importa, anda tú con tu papá, no, déjame acá, porque Mira, qué bonito viaje. no alcanza para los tres, entonces anda tú con tu papá, y yo iría en algún minuto. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son importantes cuando uno toma decisiones de vida, la pareja, la relación con tus padres, con tus hijos también. Yo creo que ese tema, y con todos los errores que yo cometo, no quiero sentarme acá a decir, oye, yo soy un ejemplo de nada, no soy un ejemplo de nada, pero sí me pasa de que... mucho, Pero creo que esa lógica detrás del trato de la relación con la plata es súper importante. La plata es solo un medio, no tiene otro fin. Tengo 2 preguntas para terminar. La primera, por favor, dime que te gusta Mario Bros. Sí, yo jugué caleta, hasta el día de hoy juego caleta. De hecho, la única pelea grande que tenemos con mi esposa es porque juego muchas cosas en el celular. Shigeru Miyamoto. Así que eso es yo creo que todos los japoneses tenemos ese gen de querer jugar videojuegos. Bueno, ahí para los que ven el podcast, si quieren una historia de adaptación, Nintendo, tú sabes que partió con las cartas Bonafuda, después se fue adaptando, llegar a hacer videojuegos. Y entre salto pasan como 70 años. Sí. Exactamente. Así que esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el consejo. Siempre es bueno dar un consejo, una recomendación, el ABC, que nos gusta a la gente que está escuchando a fondo, que no sabe muchas veces cómo partir, cuál es ese paso inicial, el segundo, tiene que buscar financiamiento, tiene que iniciar actividades, tiene que ponerse a dibujar la estrategia, que quiere emprender, le dicen que tiene que emprender, le dicen que tiene que hacer algo, o tiene el deseo de salir de donde está. Hablamos de las personas que tienen una situación laboral compleja y dicen, esto no es lo que me gusta tanto, y que renuncio, chao jefe, y no. O sea, vacío. Yo cuando era más joven decía eso, como que había que renunciar y emprender, pero hoy día estoy en desacuerdo con esa frase, no es real. Lo que sí creo es que hay un cambio de chip que hay que hacer, que es muy difícil de hacer porque no estamos entrenados para eso, que es pensar desde el problema. Lo que hay que hacer es, si quieres emprender o tener una mejor calidad de vida dentro de tus posibilidades, es entender bien qué es lo que estoy tratando de resolver. Ganar más plata no es lo que estás tratando de resolver, eso es el síntoma. Es como tratar de eliminar la fiebre, digamos. Tienes que primero cachar por qué está dando fiebre. Entonces, pueden ser 1000 cosas. Tu familia te pide mucha plata para puras tonteras y tienes que hablar con ellos y córtenla. O tal vez efectivamente estás en una pega donde te faltó capacitación y tienes que encontrar alguna forma, una beca, algo, buscar el tiempo para capacitarte. O realmente estás sobrepasado porque naciste en una situación de pobreza extrema y tu día a día es estar constantemente estresado y tenés que levantar la mano y decir, loco, necesito un poco de oxígeno para poder salir de esta miseria. Pero de nuevo, esta conversa de qué es lo que tengo que resolver es importante. Ahora, la parte más compleja de eso es que requiere abrirse con terceros, no solo una reflexión personal, sino que hablar con otros y decir qué es lo que realmente, contrastando, haciendo como este sparring, como se dice en el boxeo, que el que recibe los golpes, entender qué es lo que realmente necesito resolver en mi vida hoy día. Necesito consumir más, necesito consumir menos, a veces necesito gastar más en capacitación, en invertir, a veces estoy pa'l gato y tengo una hiperdeuda y tratar de salir adelante algún tema, pero poder sentarse, decir y ordenar y priorizar qué es lo que tengo que resolver ayuda a enfocarte en el tema. Echado con la opinión del resto, lo que importa es lo que yo necesito para mejorar mi calidad de vida, cualquiera sea ese tema. No dejarse guiar porque el otro tiene un auto y eso es calidad de vida, o porque el otro viaje y eso es calidad de vida, y por favor no le hagan caso a las redes sociales, que esa cuestión son puras mentiras lo que subimos en los videos. Salvo este programa. Salvo este es programa. terrible.
¿Cierto que sí? Oye, perdóname, muchas gracias, de verdad. Gracias, te tenemos un regalo. Muchas gracias. Este programa lo hace posible, Cuprum. Sí, así que te queremos dar un regalo para que muchas endulce la gracias. vida. ¿Te gusta el Muchas chocolate? Gracias. Sí, me encanta. Sí, Pero no, la posibilidad de que yo pruebe estos chocolates no creo que sea muy alta, va a ser la Dani y Akira, pero igual los agradezco mucho porque quedo como rey cuando llego a la casa. De todas Gracias, maneras, gracias. ¿no? Y obviamente agradecerle a todos ustedes, a los auditores que de verdad escuchan este programa y lo hacen posible. Y yo creo que entrevistas como esta hay que tomarlas como inspiración, como un ejemplo, modelo a seguir, pero también viendo tu propia realidad, viendo dónde estás tú, cuál es tu contexto, quiénes son tus pares. Y nada, sigan nutriéndose, sigan aprendiendo. Espacios como A Fondo son para eso, para sacar las mejores lecciones y que aprendas de verdad a tomar decisiones conscientes. Muchas gracias, Tadashi, de verdad, por estar en nuestro programa. Y un abrazo a todos ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo. Chao, 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 chao.